Vamos a empezar, chicos. Vamos a hablar acerca del porfiriato. Y como tal, el porfiriato, pues es un tema muy importante dentro del desarrollo de nuestro país, del desarrollo político, económico, social, cultural y ante el mundo de nuestro país. Así es que es muy importante. Vamos a entonces hablar de Porfirio Díaz Mori, que fue un presidente de nuestro país durante varias ocasiones. Y en este sentido, pues vamos a ver el periodo en el que él estuvo gobernando, que prácticamente pues fue una dictadura, ¿no? A la cual se le conoce obviamente como el porfiriato. Vamos a hablar acerca del puesto que es importante, ya que llegó a formar parte de la presidencia de la República, ¿no? Llegó a ocupar este puesto por más de 30 años, imagínense nada más, ¿no? Entonces, sí es interesante que analicemos algunas de las características propias del desarrollo de este político mexicano. Vamos entonces a analizar algunas de las características del porfiriato. Vamos a analizar primeramente las características políticas de este periodo importante, ya lo mencionamos, de nuestro país. También vamos a analizar las características, por ejemplo, en carácter económico, que fue uno de los principales impactos que tuvo el porfiriato en nuestra nación, y como todos sabemos fue un impulso bárbaro el que le dio Porfirio Díaz a nuestro país. Así es que impulsó mucho a la moneda mexicana frente al dólar, por ejemplo, que hoy estamos al revés, pero bueno. También analizaremos algunas características sociales, porque finalmente también había mucha disparidad en el ámbito social en nuestro país. Pero bueno, ya lo iremos analizando. Entonces hablemos de esta diferencia que había entre la sociedad, que ya mencionaba, y pues había muchas desigualdades prácticamente con la parte política y la parte social. Pero bueno, no estamos descubriendo algo, ¿verdad? Siempre ha habido y han existido este tipo de situaciones. En ese sentido, entonces, generalmente hubo aspectos importantes que llevaron a la decadencia del porfiriato, porque fue muy bueno en muchos aspectos, pero al final decayó. Entonces vamos a ver cuáles fueron algunos de esos aspectos de la decadencia del porfiriato. Entonces vamos a retomar primero que nada, pues que desde que nos volvimos independientes de España, que fue en 1821, hasta 1877 pasaron 56 años para que entonces Porfirio Díaz Mori asumiera la presidencia de nuestro país. Así es que pasó bastante tiempo, pero durante este periodo, como vimos, fue un periodo muy convulso. No había desarrollo, había lucha entre los liberales y los conservadores, ya saben, siempre, hasta hoy en día, pues siempre lo está citando nuestro presidente, ¿no? Que los conservadores van a salir, pero pues siempre ha habido esta lucha. Entonces, en esa situación asume la presidencia Porfirio Díaz. Y bueno, pues dijimos que era 1877, cuando Porfirio Díaz asume la presidencia ya como tal, ¿no? Entonces ya para este momento, finalmente, pues ha pasado bastantito tiempo, ya llevamos varios aspectos. Ahora, vamos a analizar entonces en este sentido algunas de las características del porfiriato. Siempre, como mencionaba, siempre iba a haber una lucha, una división entre dos grupos, los liberales y los conservadores. A esto se enfrentó también Porfirio Díaz, ¿verdad? No fue algo distinto durante su mandato, durante el porfiriato. Y como dijimos, esta parte del desarrollo siempre fue difícil, fue complicada, fue compleja. Así es que lo que buscó Porfirio Díaz fue invertir las cosas para que no hubiera esa lucha entre dos grupos y para que sí creciera la economía en nuestro país, y básicamente lo logró muchos aspectos y muy positivos en este sentido. Pero aquí pues vamos a analizar entonces otro aspecto. Ya vimos la introducción a la parte del porfiriato, ahora vamos a ver los antecedentes del porfiriato. Entonces vemos la parte, lo básico, ¿no? Entonces primero tenemos que ver pues los orígenes de Porfirio Díaz. Nació en Oaxaca, en la República Mexicana, al sur, en 1830.
Y aquí él nace en una situación donde hay graves conflictos internacionales. Uno de ellos, pues la guerra contra Estados Unidos de 1846 al 48, donde México pierde más de la mitad de su territorio, que ya lo sabemos. Hay mucha inestabilidad política, social, económica. Viene la segunda intervención francesa, pero él participó activamente combatiendo en la segunda intervención francesa. Él estuvo al lado de Ignacio Zaragoza en aquella contundente victoria y única que tuvo México contra Francia. Así es que se hizo fuerte, como lo vemos ahí en la imagen del periódico El Aguizote. Entonces esto también demostró que era rebelde, que era tenaz, que tenía mucho valor, pero se brincaba, como dirían por ahí, las trancas. Ahora bien, en ese mismo lapso pues está Benito Juárez, y Benito Juárez en algún momento dado intervienen los dos para llegar a ser presidente, porque eso quería precisamente Porfirio Díaz, pero en 1867 con solo el 26% de los votos Porfirio Díaz perdió, ¿verdad? Después quiere alejarse, se regresa a Oaxaca, y entonces solamente en la presidencia o en la lucha para la presidencia está nuevamente Benito Juárez contra Sebastián Lerdo de Tejada, que también ya lo hemos analizado, y en esta ocasión vuelve a ganar Benito Juárez, pero ya con una diferencia más corta. Entonces regresa Porfirio Díaz porque muere intempestivamente Benito Juárez de un paro cardíaco, y entonces lanza un plan para quitarlo del poder antes de que muriera. Entonces no lo logra, pero muere, y entonces se lanza por la presidencia, en este caso Porfirio Díaz, y aquí con el lema que conocemos en el plan de Tuxtepec. Y aquí en el plan de Tuxtepec básicamente se resume en la siguiente expresión: no reelección, la no reelección. Eso es básicamente lo que se hace o lo que busca con este plan Porfirio Díaz, ¿verdad? No quieren precisamente que ocurra que año tras año se domine al pueblo y se le pueda extraer lo que vemos en el final de esta imagen, ¿verdad? Que básicamente es dinero. Con este plan logra que Sebastián Lerdo de Tejada pues no asuma nuevamente el poder, porque se había quedado en lugar de Benito Juárez. Así es que el 28 de noviembre de 1876 Porfirio Díaz, fíjense, se autonombra jefe del Poder Ejecutivo de la República. Era bien chipocludo Porfirio Díaz. Así es que se decreta, deja en el cargo a Juan N. Méndez en el Poder General, y más adelante asume la presidencia de la República. Ya se vuelve presidente de una manera legal o de una manera constitucional. 5 de mayo de 1877, perdón, aquí lo coloco. Entonces toma posesión ya de manera constitucional como presidente de la República Mexicana. Esto finalmente demuestra cómo le costó trabajo a Porfirio Díaz. Tardó 10 años en llegar al poder y ya tenía 46 años. Así es que no fue tan fácil, ¿verdad? Y se esforzó por pacificar al país. Pero bueno, aquí vamos a hablar del otro aspecto del porfiriato. Vamos a hablar del aspecto político, de las características políticas del porfiriato. Ya hablamos de los antecedentes de él como persona. Ahora vamos a ver en el ámbito político. Él, una vez que pues ya asumió el poder, modifica las leyes y deja a Manuel González en el poder. Él era su compadre y lo deja porque había modificado la Constitución para decir que podían reelegirse, pero no de manera consecutiva, es decir, no, ahorita soy presidente y después vuelvo a reelegir, sino que podía dejar un espacio. Así es que coloca a Manuel González como presidente, y después en 1884 retoma el poder y ahí permanece ya por muchos años. Entonces se divide ya aquí en 2 etapas. Y podemos hablar de que aquí ya es la reelección indefinida del poder, y lo que ya conocemos que se convierte pues básicamente en una dictadura, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de estas 2 etapas del porfiriato, ya cuando se vuelve presidente de manera indefinida. Primero, la sociedad mexicana era heterogénea.
no se había respetado la parte de la Constitución de 1857 y se habían, ya además de que se había perdido territorio, no se respetaban las fronteras. Sin embargo, tuvo aspectos positivos. Como vimos ahí, pudo pagar varias deudas que México tenía. Así es que era muy bueno, era inteligente, y con ese poder que tenía, también lo utilizó para incentivar a algunos políticos, pero también para calmar a algunas personas que no estaban de acuerdo con su forma de gobernar. Podemos decir que también fue represor en este sentido, en la primera etapa. Hablemos ahora de la segunda etapa, y aquí en la segunda etapa ya su gobierno fue más centralista, entonces ya estuvo más concentrado, pero él dirigía todo, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aún así siguió buscando la paz en el desarrollo de nuestro país, y eso fue pues finalmente algo muy positivo. Esta parte de la segunda etapa siempre habló, de la paz y el progreso, pero aún así muchos de las personas que formaban parte de su gabinete estuvieron por muchos años en la posición que les puso en un momento dado Porfirio Díaz, y eso pues no fue, digamos que muy positivo. Hablamos de personas como Manuel Romero Rubio, Joaquín Baranda, Ignacio Mariscal, Matías Romero, José Ives Limantur, Carlos Pacheco, Justo Sierra. Bueno, a lo mejor no ubicamos a todos estos personajes, pero algunos de ellos fueron muy buenos, como Justo Sierra, Matías Romero y José Ives Limantur, ¿verdad? Que ayudaron al progreso de México en sentido económico y también en un ámbito social, ¿verdad? Ahora, entonces aquí coloco estos aspectos, ¿verdad? Para que posteriormente los podamos analizar. Entonces no era tan equitativo, digamos, que el porfiriato en este campo, ¿verdad? Siempre ocupó a las mismas personas, a las personas finalmente pues de su confianza, y pues a las que les daba privilegios. Ahora bien, también de manera adicional vale la pena comentar que junto con el gabinete de Porfirio Díaz, que ya vimos, también hubo gobernadores que permanecieron largo tiempo en sus cargos, como los que se observan ahí. Aún así, pues se mantuvo una ideología difícil y dura en el régimen porfirista, pero sí hubo periódicos como el periódico Regeneración, que sobresalió en este sentido, y el Aguizote, que hablaron acerca de los aspectos negativos de Porfirio Díaz. Así es que ellos sí, digamos que se le pusieron frente a frente, pero bueno, ya podremos hablar de ellos un poquito más adelante.